Después de todo el estudio que hemos hecho, veamos cuáles son los objetivos y principios de la criminología. Aportar conocimientos científicos sobre el fenómeno criminal. Tiene como función analizar e interpretar los datos, con arreglo a una teoría. Aporta datos para combatir el crimen. Nace de todo este estudio el concepto de criminalidad. Veamos en qué consiste. Conjunto de características que hacen que una acción sea criminal. Por otro lado, también se usa la palabra para hablar del número de crímenes cometidos en un territorio, durante un lapso de tiempo determinado. La criminalidad en el delito de robo en la zona metropolitana ha aumentado. Es decir, la cantidad de robos cometidos denunciados y con autores formalizados, subió del orden del 20%. Existen varias corrientes relacionadas con el concepto de la criminalidad. Mencionemos y expliquemos algunas de ellas. Veamos el criterio jurídico. En este criterio están considerados todos los tipos penales, y desde esta perspectiva tendrán relevancia para esta ciencia y serán parte de su objetivo. Pasemos al criterio peligrosista. La constituyen también el conjunto de hechos punibles, pero considera aquellos estados que pueden generar o provocar delito. Como por ejemplo, la mendicidad, la prostitución, los anárquicos, el alcoholismo, la vagancia, etc. Pasemos a la corriente de desviación. La visión de esta corriente es aún más amplia que las dos anteriores. Esta se concibe como el conjunto de conductas desviadas, o sea, aquellas que se apartan de las normas jurídicas y sociales por exceso y por defecto. Pasemos a la corriente de derechos humanos. Relaciona la criminalidad con las violaciones a los derechos humanos. Sigamos con el criterio del sentido común. Es una opinión que recoge el sentir popular. Por ejemplo, el caso de las encuestas de percepción de la criminalidad. Continuemos con el criterio de los comportamientos socialmente negativos. La criminalidad está conformada por aquellas conductas contrarias a las necesidades e intereses de las personas, o de la colectividad. Los delitos de cuello y corbata, como el caso de la Polar. Pasemos al séptimo criterio del control social. Formal. Tiene su fundamento en el derecho. Informal. Ejercido por otras instituciones de la comunidad, como por ejemplo la prensa. Pasemos a otro tema, titulado como Precursores y evolución de la criminología. Esopodesia. Los crímenes son proporcionados a la capacidad del que los comete. A mayor peligrosidad más terribles han de ser. Por otra parte, Isócrates manifestó que el ocultar un crimen es tener parte en él. Siguiendo con estas visiones, Sócrates señalaba que el hombre malo lo es por ignorancia. El que no sigue el bien, es porque no lo conoce. Por eso la virtud ha de enseñarse y aprenderse. Veamos cuál era el pensamiento de Platón. Platón manifestaba que la pobreza y la miseria son factores criminógenos. Hay que castigar no porque alguien cometió un delito, sino para que los demás no delincan. Existen otras visiones como las de Hipócrates, Aristóteles y Tomás de Aquino, entre otros, que plantean que el vicio, la miseria y la pobreza engendran el crimen. La criminología, como una ciencia empírica e interdisciplinaria, se apoya y recurre a otras ciencias. Mencionemos las más importantes. La psicología es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento humano, y los procesos mentales. La antropología es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral. Para abarcar la materia de su estudio, la antropología recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales. La sociología es la ciencia social, que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural, en el que se encuentran inmersos. La estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional.